Bueno, pues muchas gracias por asistir a esta participación de un servidor. La intención es darles a conocer la posición que actualmente tiene el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, especialmente frente a los órganos de gobierno de la Cámara. Como ustedes saben, hay un acuerdo que voy a leer y obviamente también les vamos a entregar copia a los medios que nos acompañan, de un acuerdo que fue suscrito el año pasado entre prácticamente todas las fuerzas políticas aquí representadas y en el que se describe la ruta crítica que habríamos de seguir para garantizar que el Partido de la Revolución Democrática, el próximo año, el que está a punto de arrancar el 1 de septiembre, el próximo periodo ordinario de sesiones, estaría tanto encabezando la mesa directiva como la Junta de Coordinación Política. Procedo a leerlo y obviamente también les vamos a dar copias, en el cual el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la elección de la mesa directiva para el ejercicio de la 61 legislatura, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, numeral primero y 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscribe el presente acuerdo. Primero, haciendo una aplicación literal y exacta de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presidencia de la mesa directiva para el segundo año del ejercicio de la 61 legislatura corresponderá a un legislador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional previa votación de las 2/3 partes de los diputados presentes en el Pleno. Segundo, y aquí es importante empezar a tener en contexto para definir qué es lo que estamos proponiendo y lo que hemos venido dialogando con las otras fuerzas para que pueda ser realizado en los próximos días, se reconoce la imperiosa necesidad de resolver las contradicciones normativas que existen en los artículos de la Ley Orgánica relativos a la integración de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, por lo que realizaremos una reforma integral de estos ordenamientos a fin de hacerlos congruentes con el espíritu con que fueron originalmente diseñados, buscando pluralidad, representación y equilibrio en la presidencia e integración de los mismos. Tercero, para este efecto se desarrollarán todas las acciones políticas, jurídicas y legislativas necesarias que garanticen que durante el tercer año de ejercicio de la 61 legislatura, la presidencia de la mesa directiva sea desempeñada por un diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y lo repito, la presidencia de la mesa directiva sea desempeñada por un diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, previa votación de las 2/3 partes de los diputados presentes en el Pleno. Cuarto, para la presidencia de la Junta de Coordinación Política se respetará el orden decreciente entre los 3 grupos parlamentarios mayoritarios, tal y como fue el propósito original en la definición de la presidencia de este órgano de gobierno, correspondiendo el segundo año legislativo al Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional y el tercero al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Quinto, el tercer año legislativo se resolverá conforme a lo que disponga la Junta de Coordinación Política con base en el presente acuerdo. Este acuerdo se inserta en la determinación de la Junta de Coordinación Política de que la Cámara de Diputados y sus discusiones se enmarquen y proyecten con pleno respeto a la legalidad, garantizando la gobernabilidad e impulsando un ambiente de pluralidad y de respeto a la representación que ostentamos. Esto fue dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 5 días del mes de septiembre del 2010. Como se puede apreciar, aquí están prácticamente las firmas de todos los coordinadores de los grupos parlamentarios. Está la firma del coordinador del grupo parlamentario del PRI, de la coordinadora del grupo parlamentario de Acción Nacional, del entonces coordinador del grupo parlamentario del PRD, Alejandro Encinas. No está la firma del Partido Verde Ecologista, pero están al calce todas las firmas de los otros coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la Junta de Coordinación Política. De tal manera que les habremos de entregar copia
pero vamos a seguir insistiendo en lo que hemos venido planteando, no solamente en público, sino en las reuniones de trabajo. Estamos en la posibilidad de que arrancando el periodo de sesiones se haga una modificación a la ley orgánica del Congreso que permita en esos primeros 5 días insertar un transitorio que haga congruente lo que en estricto sentido posibilitaría que el Partido de la Revolución Democrática pueda cumplir y que las fuerzas políticas puedan cumplir con el presente acuerdo. De tal manera que estamos en esa ruta, haremos exigible que lo que está aquí suscrito, lo que está acordado al máximo nivel, que es la Junta de Coordinación Política, sea lo que nos permita no solamente definir la presidencia en esos órganos de gobierno, sino definir las acciones y la ruta que debemos de tener. El Partido de la Revolución Democrática en todo momento le va a apostar a la legalidad, le va a apostar a que se cumpla este acuerdo y obviamente por eso lo que estamos planteando es que se puede inscribir un transitorio que por única ocasión permite y posibilite que el Partido de la Revolución Democrática, en la lógica secuencial que está aquí considerada, pueda presidir tanto la mesa directiva como la Junta de Coordinación Política. Estoy a sus órdenes sobre este tema y obviamente sobre cualquier otro tema que les interese. Buenas tardes. Nada más preguntar, ¿qué esperamos de esta situación en caso de que el PRI no quiera cumplir este acuerdo? Porque hemos visto que está utilizando al Partido Verde precisamente para decir que ellos no firmaron, entonces desconocen cualquier otro acuerdo que haya habido, y que es lo mismo, que ustedes están en igualdad de circunstancias que el Verde Ecologista, ellos con 21 diputados y ustedes con 69, que entonces a ellos le correspondería cualquiera de estos 2 órganos, decía el otro día Pablo Escudero. Ayer Alberto Pérez Cuevas dice que ellos van a votar por lo que más le convenga a la Cámara, no se comprometen a darles el voto a ustedes. ¿Qué van a hacer? Esperamos una crisis antes del 5 de septiembre, que es la fecha límite para que ya esté cualquiera de los 2 órganos funcionando. Y también, ¿qué van a hacer ustedes en caso de que no se les respete? Porque bueno, pues vemos que las mayorías mandan. Bueno, nosotros vamos a tomar las decisiones correspondientes en nuestra plenaria. Esperamos obviamente que lo que está aquí suscrito, especialmente con el PRI, con el PAN, que son las fuerzas mayoritarias, sea cumplido, que sea llevado a cabalidad. Está al calce la firma de todos los coordinadores, y si el Verde con 17 quiere ponerse a la par del PRD, que tiene poco menos de 70 diputados, me parece que es una posición ridícula. Si nosotros queremos comparar 17 contra casi 70 diputados, me parece que discursivamente ni siquiera es aceptable. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? A que el PRI cumpla su palabra, a que el PAN mantenga su palabra y a que el PRD pueda, a través de una modificación de ley, que estamos en perfecta oportunidad de procesar los primeros 5 días, estamos en un plazo que es perfectamente viable y adecuado a las condiciones de la ley, poder llevar a cabo pues la modificación correspondiente y encabezar los trabajos de la mesa directiva y encabezar también los trabajos de la Junta de Coordinación Política. ¿Qué mensaje le darían a la sociedad el PRI y el PAN si no se cumpliera este acuerdo? Es decir, el pueblo de México, ¿qué señal recibiría de los partidos mayoritarios en esta Cámara? Bueno, estarían no solamente violando un acuerdo, sino estarían dando una señal de clara y amplia irresponsabilidad frente a los ciudadanos y las ciudadanas que están aquí representados. Nosotros no solamente representamos a los diputados que estamos componiendo los grupos parlamentarios, representamos a la ciudadanía, y quien violenta un acuerdo de este nivel, de esta dimensión, en la cual se llevó a cabo en el máximo órgano de gobierno, pues está clara y plenamente jugándole el dedo en la boca a la ciudadanía. No es solamente al Partido de la Revolución Democrática, es a la propia gobernabilidad que garantizan los acuerdos y el proceso legislativo en su conjunto. El proceso legislativo se basa en acuerdos, se basa en la confianza de la palabra, y si ellos lo hicieran así, pues estarían dando una clara muestra, no solamente de irresponsabilidad, sino estarle jugando el dedo a la boca a la ciudadanía, a los ciudadanos y las ciudadanas de México. Preguntarle qué le dice a Agustín Guerrero, que hace unos días dijo que pues era prácticamente imposible modificar la ley, que para qué se hacían, si es más vale la mesa directiva que la Junta de Coordinación Política, y que en ese sentido pues preferían quedarse con la mesa directiva. Y también a los del PT, que dicen que los que mandan pues no son los grupos ni la Jucopo, sino el Pleno. Bueno, a mí me parece muy importante la aclaración que hizo Agustín Guerrero. En estricto sentido fue que mantenemos de manera puntual la posición.
seguiremos exigiendo que la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva, como está planteada en el acuerdo, sea para nosotros. Nosotros estaremos en todo momento, y lo digo a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, exigiendo que se cumpla el acuerdo, exigiendo que tanto la Junta de Coordinación Política como la mesa directiva, que son los órganos que están, digamos, en el contexto de los 5 puntos que les acabo de describir, sean discutidos, sean analizados y que sean aprobadas las medidas de modificación legislativa que nos permitan garantizar que dicho acuerdo se cumpla. Buenas tardes, diputado. Al ofrecer esta conferencia de prensa, supongo que no obtuvo una buena respuesta de Francisco Rojas la semana pasada que comió usted con él. ¿Cuál fue la actitud del coordinador del PRI en ese encuentro, diputado? No, yo lo que estoy diciendo es lo que está firmado en el acuerdo y lo estoy comunicando. Seguimos en un diálogo, no solamente con el PRI, sino también con el PAN, lo estamos haciendo con las demás fuerzas políticas, pero nos parece importante que la gente conozca el acuerdo. Muchos de ustedes me han venido pidiendo el documento y me parece que es pertinente pues que se le dé con una gran transparencia a la ciudadanía para que conozca qué es lo que está suscrito. Seguimos sentados, seguimos dialogando, seguimos en busca que lo que está ahí comprometido sea lo que se cumpla, porque de ninguna manera aceptaremos pues que sea una salida fácil, que a través de un partido político se nos quiera ver en la misma dimensión, que es lo que está intentando el Partido Verde Ecologista, de tal manera que nos parece muy sensato y muy pertinente y oportuno en este momento dar a conocer a la ciudadanía lo que fue suscrito hace un año. Diputado, pero regresando nuevamente a Agustín Guerrero, ¿es viable hacer este cambio de ley en tan poco tiempo? Y al interior de su grupo parlamentario, ¿ustedes ya platicaron y ya acordaron que efectivamente prefieren la mesa directiva en lugar de la Jucopo? No, de ninguna manera. Agustín lo que dijo, y lo vuelvo a subrayar, fue que estamos en la vía de que se respete el acuerdo. Estamos como grupo parlamentario en la exigencia que aquello que fue suscrito el año pasado, que es que presidamos la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, quede encabezada por el Partido de la Revolución Democrática, que es el documento del que yo les he hecho saber. Estaremos en el grupo parlamentario reunidos en Morelia, Michoacán, tanto el día de mañana como el próximo viernes. Ahí revisaremos mucho más a fondo cuáles son las acciones a seguir. Seguimos sentados en la mesa buscando que sea la conciliación y obviamente que sea la palabra empeñada la que se cumpla, y estaremos trabajando y procesando. Por lo pronto es muy puntual el planteamiento y la posición del grupo parlamentario del PRD. Vamos a ir porque se cumple el acuerdo, vamos a hacer exigible que la palabra valga, porque si queremos que haya gobernabilidad en el proceso legislativo, pues tenemos que dar garantías de que la palabra vale entre todos los grupos parlamentarios. Diputado, a mí me gustaría saber los temas de la plenaria a detalle, ¿cuáles serían? Ya la diputada Leticia Quesada nos adelantaba que también tienen temas atrasados en sus prioridades, ¿como cuáles serían? Bueno, nosotros hemos definido una agenda con 6 puntos estratégicos. Nos parece que seguir avanzando en la discusión de seguridad nacional bajo una óptica integral, atender la problemática de las víctimas, los distintos temas que se han venido aireando para fortalecer el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para atender, digamos, la capacidad que actualmente tienen los ministerios públicos a nivel de los estados. Ese será, digamos, uno de los puntos más importantes en el que estaremos trabajando. Un segundo punto es el de la seguridad alimentaria. Hicimos, y fue algo que impulsó el Partido de la Revolución Democrática el pasado periodo de sesiones, la modificación constitucional para garantizar el derecho a la alimentación. Es indispensable, imprescindible, que tengamos una modificación de ley o que tengamos una ley particular que garantice la seguridad alimentaria de todas y de todos los mexicanos, especialmente en un año de crisis que difícilmente vamos a poder enfrentar si seguimos con las mismas recetas de siempre. Las mismas recetas de siempre nos han entregado 9 millones de nuevos pobres, 6 millones que crecieron por el incremento de los alimentos del 2006 al 2008, 3 millones de pobres que se incrementaron desde 2008 al 2010. El PRD va a estar haciendo un planteamiento muy puntual con iniciativas claras que garanticen la seguridad alimentaria de los mexicanos y de las mexicanas. Un tercero va a ser construir el andamiaje jurídico que ha estado estancado y especialmente en materia de legislación que permite y que posibilite el combate a la corrupción. Hay una ley que está estancada en comisiones. Para nosotros es prioritario que avancemos en todo lo que tenga que ver con el combate a la corrupción. Si queremos que México sea un país democrático, un país verdaderamente de instituciones, tenemos que ir contra ese flagelo y ese va a ser uno de los principales temas que vamos a estar analizando en la plenaria que vamos a sostener el día de mañana. Otro, pues obviamente será nuestra definición muy puntual frente al paquete fiscal.
El año que viene va a ser un año de alta complejidad internacional, se espera una recesión en los Estados Unidos y es casi inevitable que en este país tengamos consecuencias directas en términos de afectación a la economía. ¿Qué necesitamos hacer para generar un verdadero blindaje? Porque si seguimos con la misma inercia y la misma lógica que lo ha venido haciendo el partido en el gobierno, pues nos vamos a enfrentar no solamente con un incremento de la pobreza, sino con una drástica caída del empleo. ¿Qué es lo que va a subrayar el Partido de la Revolución Democrática? Un programa contracíclico que tenga como objetivo garantizar y defender el empleo, de tal manera que lo que nosotros estaremos planteando, arrancando el periodo de sesiones, será un programa de emergencia que garantice la defensa del empleo y del ingreso de las familias mexicanas, de los hombres y las mujeres que actualmente están ocupando la población económicamente activa y que no queremos que tengan las consecuencias nefastas que tuvieron en el 2008, que por falta de un blindaje y de previsión, no solamente fuimos la economía latinoamericana que peor caída tuvo en todo el continente, sino que los niveles de empleo a duras penas se han empezado a restablecer en los últimos meses. Diputado, yo quiero preguntarte en torno al papel que va a jugar aquí Alejandro Encinas, porque ya se dice que el 1 de septiembre pues él regresaría por el cargo que dejó. En la plenaria, él qué figura, cómo va a destacar pues en esta plenaria y qué van a hacer para ponerse de acuerdo, si, en caso de que les den la mesa o la junta, cómo le van a hacer para que los dos queden contentos. Bueno, también el compañero Guadalupe Acosta Naranjo, les informo para ampliar la respuesta, ha solicitado su reingreso. En el caso específico de Alejandro no ha decidido, yo tuve una reunión el día de ayer, él quedó de resolverlo seguramente en estos días, pero bueno, el papel que habremos de jugar como equipo que somos, pues es precisamente de revisar estos temas. Lo que queremos garantizar es que se cumpla este acuerdo no solamente por una posición personal, sino porque el Partido de la Revolución Democrática representa a muchos millones de mexicanos que queremos que se vean reflejados en el sano equilibrio de la representación de los partidos políticos que comprendemos esta Cámara, de tal manera que estaremos en la plenaria sentados discutiendo. No sé todavía por parte de Alejandro si él va a solicitar su reincorporación o no. Sé que Guadalupe Acosta Naranjo ya la solicitó, de tal manera que el grupo parlamentario pues estará haciendo equipo, revisando y discutiendo con todas y con todos los diputados cuáles serán las acciones a seguir, primero que nada, para que se garantice que este acuerdo sea en beneficio de la representación popular que tenemos en la Cámara. Sí, diputado, a mí me interesa el caso de la disputa entre ustedes y el PRI por la presidencia de la mesa directiva. ¿En qué parte se encuentra la negociación? Si usted ha hablado con el coordinador del PRI, ¿cómo va esto? Hemos hablado, hemos comentado, hemos planteado la ruta crítica, hemos señalado que es posible, si hubiera voluntad, hacer la modificación para generar este transitorio y que en este último año, de manera única y exclusiva, en este año, el Partido de la Revolución Democrática puede tener la representación de ambas cámaras. Yo lo hablé en su momento con Francisco Rojas, lo hablé el pasado lunes con el vicecoordinador, estamos en espera de que nos den respuesta, pero tampoco podemos esperarnos exclusivamente a que haya una respuesta si no se tiene, digamos, una ruta crítica clara. Y la ruta crítica clara es la que estamos ofreciendo nosotros y que nos parece importante que conozca la gente. No se trata solamente de una posición para el Partido de la Revolución Democrática. Se trata de que el equilibrio de la representación, que durante 3 años se violentó el año pasado, porque se sabía que se veía mucha mayor dificultad si se ponía que el PRD tuviera las dos, habida cuenta que se tendría que hacer una modificación de ley, de tal manera que lo que nosotros estamos exigiendo y buscando evidenciar es que lo que tenemos que tener es voluntad política. Este tipo de modificaciones no son nuevas y este formato de funcionamiento de la Cámara tampoco es nuevo. Por eso que no se quiera sorprender al público, a la ciudadanía, con que esto es algo, digamos, que se está haciendo de manera sui generis. Así funcionó la Cámara en años anteriores. Nosotros lo que queremos es que solamente en este caso en particular, para darle cumplimiento al acuerdo y el sano equilibrio de la representación, se genere esa modificación específica a través de un transitorio. Usted habla de un acuerdo. ¿Cuál es ese acuerdo? Porque no se conoce cuál fue el acuerdo que tomaron el año pasado. Dicen que, bueno, por parte del PRI, que el acuerdo fue que a ustedes les toca la Junta de Coordinación Política por ley y que la mesa directiva el año se va a dividir en 2, 6 meses el PRI y 6 meses ustedes. Sí, lo leí hace rato, pero es este acuerdo que está aquí, les vamos a entregar la copia correspondiente. La intención sería, y lo vuelvo a subrayar, simple y sencillamente para clarificar, tanto en el artículo 3
como el artículo 4, que este acuerdo fue suscrito en septiembre del año pasado, se subraya lo siguiente: para efecto del presente acuerdo se desarrollarán todas las acciones políticas, jurídicas y legislativas necesarias que garanticen que durante el tercer año de ejercicio de la 61 legislatura, la presidencia de la mesa directiva sea desempeñada por un diputado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Lo vuelvo a leer: la presidencia de la mesa directiva sea representada por un integrante del Partido de la Revolución Democrática, previa votación de las 2/3 partes de la Cámara. Y el cuarto, que es el precisamente que se refiere a la Junta de Coordinación Política, para la presidencia de la Jucopo se representará el orden decreciente entre los 3 grupos parlamentarios mayoritarios, tal y como fue el propósito original en la definición de la presidencia de este órgano de gobierno, correspondiendo el segundo año al Partido Acción Nacional y el tercero al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Es el acuerdo al que me refiero. En todo caso, respetar este acuerdo. ¿Cuáles son las acciones? Ustedes tienen incluso la posibilidad de tomar la tribuna para evitar una imposición de parte del PRI. Bueno, el PRI tiene la mayoría en la Cámara, junto con el Verde tienen prácticamente el 50% más 1, por eso no nos extraña estas declaraciones del Partido Verde Ecologista. Nosotros estamos dialogando, estamos discutiendo, mantendremos esta situación, confiamos en la palabra, nos parece que lo más importante es que la palabra empeñada, especialmente la palabra que está escrita y firmada aquí, pues se pueda cumplir. Estaremos en el grupo parlamentario revisando esta situación y tomando las acciones que sean pertinentes para garantizar, obviamente, la legalidad en el seguimiento de este acuerdo, que eso me parece indispensable. Por eso estamos poniendo una ruta crítica muy clara de la modificación de ley que estamos proponiendo, pero al mismo tiempo también para exigir y evidenciar en su caso la falta de compromiso, repito, no solamente con el PRD, sino con los ciudadanos, todos los ciudadanos de este país que están representadas en este tipo de acuerdos por parte de los grupos parlamentarios. ¿El incumplimiento de este acuerdo podría generar un clima de ingobernabilidad en la Cámara de Diputados durante el tercer año? Tiene que ver no solamente con la instalación de la mesa directiva y de la Junta, tiene que ver con que si los partidos que suscriben algo, que lo firman, que nos ponemos de acuerdo y al final de cuentas lo violentan, tiene que ver con qué tanta validez y con qué tanta confianza podemos contar aquí. Sin duda alguna pone en riesgo la gobernabilidad de la Cámara, en la medida en la que la Cámara y su gobernabilidad dependen de que podamos a través de los acuerdos hacer las leyes y hacer que esta funcione. Diputado, el PRD iría en unidad justamente para defender la mesa directiva. Parece ser también que el PRI está de acuerdo en que ustedes utilicen la mesa directiva, pero también les estarían pidiendo que garanticen esa gobernabilidad durante el periodo y durante la aprobación del presupuesto. ¿El PRD lo garantiza a pesar de las diferencias internas? En todo momento, el compromiso del PRD, repito, es garantizar no solamente la legalidad de las leyes, digamos, el apego estricto a las leyes que nos rigen, sino la propia gobernabilidad de la Cámara de Diputados. Cuando estamos buscando garantizar la presidencia, ¿es por qué? Porque somos un partido que con toda seriedad aspira no solamente a la representación popular en términos de la visión que tenemos, sino a garantizar que esta Cámara funcione mejor que como ha venido funcionando estos 2 últimos años. ¿Está previsto que regrese Alejandro Encinas? Y que, bueno, él sea el presidente y usted siga siendo coordinador, ¿o cómo está funcionando eso? Bueno, eso lo tendremos que discutir en el grupo parlamentario. Yo les comentaba el día de antier tuve una reunión con él, lo platicamos, él no ha tomado una definición sobre si reingresa o no, él está tomando la decisión, le ha venido dando un seguimiento muy puntual al asunto del Estado de México. Como ustedes saben, se presentó recientemente una denuncia frente al tribunal por los excesos y los gastos de campaña que se tuvieron por parte del candidato del PRI, de tal manera que estaríamos a la expectativa de la decisión que tome Alejandro, pero como lo hemos venido diciendo en todo momento, esto primero que nada tiene que ver con el grupo parlamentario en su conjunto, más allá de actitudes o de posiciones de carácter personal, incluyéndome a mí. Segundo, tiene que ver con un acuerdo y el cumplimiento del mismo, y esto lo estaremos procesando y decidiendo todas y todos los diputados en una lógica unitaria, que eso es precisamente la parte más importante. El PRD está totalmente unificado en este sentido, en la intención de que este acuerdo sea cumplido, obviamente en beneficio de la representación que tenemos. Diputados, ¿ustedes confían en que van a asumir la presidencia de la mesa directiva el próximo 1 de septiembre? Bueno, nosotros estamos trabajando para ello.
obviamente tenemos preocupación por señales como esta del Partido Verde, que nos parece o nos preocupa que estuvieran funcionando de esquiroles de otros partidos. Nos preocupa y lo tenemos que hacer ahí presente, tenemos que dejarlo ahí sobre la mesa y tomar nota. Estamos sentados en la mesa buscando, repito, que algo que está firmado, algo que está suscrito, algo que tiene la palabra empeñada de Francisco Rojas, de Josefina Vázquez Mota, de los otros grupos parlamentarios, pues se cumpla, que se dé a cabalidad para que la gobernabilidad que se basa en un lugar como lo es el Parlamento, en los acuerdos políticos, pues se ha cumplido. Firmó el acuerdo, ¿no sería más fácil que negociara él? Bueno, Alejandro no ha tomado una decisión sobre el particular. Cuando comentamos sobre este tema es para, entre otros temas que tocamos, verificar cuáles fueron puntualmente los comentarios que se tuvieron sobre la mesa. Lo que se acordó con Alejandro Encinas es precisamente de lo que yo estoy dando lectura y es lo que buscaremos que se garantice. No hay ningún acuerdo distinto al que está hecho público, al que ustedes tienen en sus manos y que garantizaremos, obviamente, repito, más allá de las personalidades o de cada uno de los componentes, entre todos los diputados y las diputadas del PRD, que le permita dar viabilidad y cumplimiento a lo que dice en este acuerdo. El tercer artículo, cuando señala previa votación de las 2/3 partes de los diputados presentes en el Pleno, ¿no ese ya es un candado de facto que ya implica que pues si no se los bailaron ya no tienen muchas posibilidades? No, las 2/3 partes es por disposición de la ley orgánica que tiene que ser año con año electa la mesa directiva y se tiene que hacer una votación. Cualquiera que fuera presidente de la mesa directiva, y así lo hemos hecho en los 2 años anteriores, tiene que ser votado por las 2/3 partes, de tal manera pues que para esas 2/3 partes el PRI se vuelve el actor decisivo. El PRI y el cumplimiento de este acuerdo se vuelve el actor decisivo y fundamental si su palabra está empeñada y el cumplimiento es acorde con ello, entonces las 2/3 partes están. Si su palabra está empeñada y no tienen la voluntad política de que estén esas 2/3 partes, pues este acuerdo no podrá ser cumplido. ¿Y qué ha dicho el PAN al respecto? ¿Cómo han ustedes hecho el sondeo con ellos? ¿Van con ustedes? ¿Apoyarían a este acuerdo o ellos se irían con el PRI como ha hecho en otras ocasiones? De las pláticas que nosotros hemos tenido con el Partido de Acción Nacional, ellos nos han señalado que van a cumplir la palabra que está empeñada. Debo señalar que el PRI tampoco se ha desdicho de ello, pero tampoco el PRI nos ha dado una muestra clara de que vamos en la sintonía de lo que está aquí suscrito. ¿Algo más? ¿De algún otro tema? Por favor. Únicamente una aclaración, perdón. Debe prevaler qué es lo que va a motivar o a justificar las acciones de la Cámara. Las leyes que están aprobadas en el Pleno o los acuerdos de los coordinadores de las juntas de Lo vuelvo a repetir, en todo momento será la ley, será apegarnos estrictamente a lo que dice la ley y hacer las modificaciones correspondientes a la misma en virtud de que se mantenga estrictamente el marco legal para garantizar que estos acuerdos se cumplan. ¿No estima usted que puede haber algún problema para el registro del partido? No, bueno, obviamente le estamos apostando a que la palabra que está aquí empeñada sea la que se cumple. ¿Algo más? Listo. El asunto del ICE que está proponiendo un presupuesto ya para su próximo año, el año electoral, ¿cómo ven? ¿Es suficiente? Se habla de más de 5,000 millones de pesos para lo que es la subrogación de los partidos. ¿Es bueno esto? Bueno, este año es un año sui generis, hay una elección federal, se elige no solamente presidente de la República, sino se cambian las cámaras y es una elección importante en alrededor de 6 estados, de tal manera que el IFE, la solicitud presupuestal, pues es congruente con que es un año más abultado en términos de actividades. Pero nosotros hemos venido señalando con toda puntualidad que no admitiremos y que buscaremos incluso revertir si es que hubiera algún intento por parte de esa institución o de otras, generar un gasto excesivo. Este año tenemos que tener mucho cuidado en los tiros de precisión que tenemos que poner en el presupuesto de egresos. Es un año de alta complejidad económica y por lo tanto debemos evitar en todos los ámbitos, en lo federal, en lo estatal, en los desconcentrados, en los organismos autónomos, que hay exceso de gasto con alguna justificación que contraríe la problemática económica que podemos enfrentar si caemos en excesos de gasto frente a una condición compleja, altamente compleja en el escenario internacional. ¿Listo? El plenario
resolvió que antes que otras reformas se iba a dar prioridad a lo que es la Ley General de Coordinación Fiscal. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Estarían avalando que se reformara esta ley para darle más dinero a los estados? ¿O qué lugar debe de ocupar en la agenda de las reformas? Sin duda alguna la discusión fiscal será prioritaria para el Partido de la Revolución Democrática. Seguiremos insistiendo que se requiere de una profunda reforma fiscal, de una profunda reforma que permita generarle de más ingresos al Estado mexicano, pero nos parece que si con miopía o solamente con una intención muy particular de querer tapar los hoyos que se generaron por excesos de gasto en entidades federativas priistas, si por esa razón es por la que se quiera abrir y discutir la ley de coordinación fiscal, pues obviamente como partido de ninguna manera avalaríamos abrir más recursos a los estados que han incumplido en la responsabilidad de manejar adecuadamente sus finanzas. Y me parece que el llamado coahuilazo o evitar el coahuilazo es lo que tenemos que evitar en la discusión presupuestal. No vamos a abrir la puerta a una ley de coordinación fiscal que tape el hoyo de 32,000 millones de pesos en Coahuila o en algún otro estado en donde lo peor del caso es que no hay claridad en dónde se fue ese dinero, qué fue lo que se generó y qué tanto impacto está teniendo para la gente. Un año como el que viene en términos económicos requiere ante todo de responsabilidad, de seriedad y de priorización de en qué tenemos que gastar. Por mucho, el gasto se tiene que ir a aquello que permita defender y cuidar el empleo de los mexicanos. ¿Listo? Gracias, compañeros y compañeras.